Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, amigos, tenemos un tema que, créanme, va a encender el cotilleo. Y es que tenemos la primicia. Tenemos la exclusiva, la información jugosa, el bombazo que todos estaban esperando. Prepárense porque vamos a hablar de la llamada secreta, sí, esa que tanto rumor ha generado, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Están listos para descubrir todo lo que se dijo? Porque yo sí. En este vídeo vamos a sumergirnos de lleno en el misterio. Vamos a analizar cada detalle, cada palabra, cada susurro que se ha filtrado. Ya saben, esto es lo que más nos gusta, ¿verdad? El chismecito, la información privilegiada, el cotilleo de los buenos. Y es que ¿quién no ama el drama de las relaciones de las celebridades? Y cuando se trata de Kerem y Hande, la cosa se pone aún más interesante. Han sido, son y probablemente seguirán siendo, una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo. Su relación, que nació en el set de Love is in the Air, nos hizo soñar a todos. Su química era innegable, la conexión que tenían, esa magia, era palpable. Y bueno, como saben, su relación llegó a su fin, pero el cariño y la curiosidad por su vida sigue intacto. Y es que cuando dos personas que vivieron una historia de amor tan intensa deciden tomar caminos separados, la gente quiere saber, quiere entender, quiere saber qué pasó, qué se dijeron, qué sentimientos aún quedan. Así que en este vídeo vamos a desentrañar los misterios que rodean esa llamada secreta. ¿Por qué fue secreta? ¿Qué motivos los llevaron a comunicarse en la intimidad? ¿Qué se dijeron exactamente? ¿Hubo reconciliación? ¿Fue solo una conversación de amigos? Todas esas preguntas y muchas más intentaremos responderlas basándonos en la información que hemos podido recopilar, en los rumores que circulan y en las pistas que han dejado. Y antes de que empecemos, por favor, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí, cada semana, les traemos lo más relevante, lo más candente y lo más divertido del mundo del espectáculo. Suscríbanse ya, no se arrepentirán. Y por supuesto dejen sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Vamos a formar una comunidad super cool aquí. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La llamada secreta. Vamos a desglosar todo. Primero, ¿cómo se filtró esta información? Bueno, como saben, los medios de comunicación y las redes sociales son como un panal de abejas, y las filtraciones son el néctar que tanto gusta. Y en este caso, la información sobre la llamada secreta provino de fuentes cercanas a la pareja, aunque no diremos nombres para proteger la privacidad de todos los involucrados. Estas fuentes generalmente son de confianza y sus informaciones han sido verificadas con el tiempo. La llamada, según la información que tenemos, se produjo en un momento delicado. Un momento de transición para ambos. Después de la ruptura, siempre hay un periodo de duelo, de ajuste, de adaptación. Y por supuesto, la curiosidad por el otro siempre está presente, ¿verdad? Saber cómo está, si es feliz, si ha rehecho su vida. Y al parecer, la iniciativa de la llamada partió de sorpresa. De Kerem. Sí, el mismo Kerem que, según la información, fue quien más sufrió con la ruptura. Dicen que fue Kerem quien sintió la necesidad de contactar a Hande. ¿Pero por qué? ¿Qué lo motivó a dar ese paso? Bueno, aquí es donde entran las teorías y las especulaciones. Algunos creen que Kerem quería cerrar un ciclo, dejar las cosas claras, expresar sus sentimientos finales. Otros creen que sentía nostalgia, que extrañaba a Hande y quería saber cómo estaba. Y algunos, más mal pensados, creen que quería tantear el terreno para una posible reconciliación. Lo cierto es que la llamada existió y en ella se tocaron temas muy personales, emocionales y, obviamente, relacionados con su relación pasada. No se sabe a ciencia cierta la duración de la llamada, pero según las fuentes, fue una conversación extensa, íntima y con muchas emociones a flor de piel. ¿Qué se dijeron exactamente? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, según la información filtrada, la conversación comenzó con un tono de cortesía, pero poco a poco, la tensión emocional fue aumentando. Kerem, al parecer, fue el que más se abrió, el que más se sinceró sobre sus sentimientos. Expresó arrepentimiento, nostalgia y sobre todo, mucho cariño hacia Hande.
Le recordó los momentos felices que vivieron juntos, los viajes, las risas, la complicidad que tenían. Ande, por su parte, mantuvo un tono más cauteloso. Escuchó atentamente, pero no se abrió tanto. Quizás estaba protegiendo sus sentimientos, quizás no quería revivir el pasado. Pero según los rumores, sí que agradeció las palabras de Kerem, reconoció el cariño que le tenía y le deseó lo mejor. Entre los temas que trataron destacan la razón. Es de la ruptura. Al parecer discutieron sobre los motivos que los llevaron a separarse, sobre los errores que cometieron, sobre las cosas que no funcionaron. Y aunque no hubo una reconciliación, sí hubo una especie de cierre, una comprensión mutua. ¿Hubo lágrimas? Bueno, esa es una de las preguntas más recurrentes. Y aunque no tenemos la certeza absoluta, las fuentes sugieren que sí, que hubo lágrimas, tanto por parte de Kerem como de Ande. La ruptura fue dolorosa para ambos y revivir esos sentimientos, aunque fuera a través de una llamada, debió ser muy emotivo. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Bueno, primero, que la llamada existió. Segundo, que fue una conversación sincera, llena de sentimientos encontrados. Tercero, que no hubo reconciliación, pero sí un cierre, una comprensión mutua. Y cuarto, que Kerem y Ande, a pesar de todo, se siguen queriendo y se desean lo mejor. ¿Cuál es la lección que podemos aprender de todo esto? Bueno, que las relaciones sentimentales son complicadas, que el amor puede ser intenso, pero también puede doler mucho. Y que a veces es necesario cerrar ciclos, aunque eso implique revivir el pasado. ¿Qué podemos esperar del futuro de Kerem y Ande? Bueno, nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero lo que sí podemos asegurar es que siempre estarán conectados por el cariño, por los recuerdos y por el cariño que el público siente por ellos. Ambos están enfocados en sus carreras, en sus proyectos personales y en ser felices. Y eso es lo más importante. En cuanto a la posibilidad de una reconciliación, bueno, el tiempo dirá. Nunca se sabe qué puede pasar en el futuro. El amor es impredecible y a veces las segundas oportunidades existen. Pero por ahora parece que cada uno está siguiendo su camino. Y ahora vamos a hablar un poquito de las reacciones del público. Como era de esperar, la noticia de la llamada secreta generó un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Kerem y Ande se volcaron en comentar la noticia, en expresar sus opiniones y en especular sobre el futuro de la pareja. Algunos se mostraron optimistas, esperanzados en una posible reconciliación. Otros, más cautos, prefirieron mantener la calma y respetar la decisión de ambos. Y como siempre, hubo quienes aprovecharon la ocasión para criticar y juzgar. Pero en general, la reacción del público fue de cariño, de respeto y de curiosidad. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desmenuzado la llamada secreta entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, hemos analizado cada detalle, cada rumor, cada pista. Hemos intentado responder a todas las preguntas que nos hemos planteado. Y espero que les haya gustado tanto como a mí. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva, de este viaje por el cotilleo y la información. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan divertido y que se hayan emocionado con la historia de Kerem y Ande. Y ahora, el momento que todos esperaban. La conclusión. En resumen, hemos explorado la llamada secreta entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, revelando los detalles filtrados sobre el contenido de la conversación. Hemos descubierto que la llamada, que partió de Kerem, fue un momento de sinceridad y emoción, marcado por el arrepentimiento y el cariño. Si bien no hubo reconciliación, la conversación sirvió para cerrar un ciclo y expresar sentimientos. Hemos analizado las reacciones del público y especulado sobre el futuro de la pareja, manteniendo siempre el respeto y la curiosidad. Agradezco a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo y por su pasión por este canal. Gracias por suscribirse, por comentar, por compartir y por hacer de este un espacio tan especial. Y ahora, como siempre, los quiero invitar a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, regálenme un like, que me motiva muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que les encante el cotilleo y el mundo del espectáculo. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por último, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de esta llamada secreta? ¿Creen que algún día Kerem y Hande volverán a estar juntos?
¿Cuál es su pareja favorita del mundo del espectáculo? Quiero saberlo todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.